comparto con mis clientes esta frase y que lo leí hace algún tiempo, y este escritor decía: para el que piensa, la vida es una comedia. Para el que siente, la vida es una tragedia. Cuando nosotros involucramos mucho de la parte emocional, cuando interpretamos las situaciones de manera que nos ataquen, nos vamos siempre a sentir mal. Vamos a elaborar todo como una pérdida, como un ataque, como una injusticia, como algo que no nos merecíamos, y entonces vamos a mirar todo gris. Si aplicamos esta frase terapéutica en cada situación de nuestra vida, si la anotamos y la llevamos con nosotros y aprendemos a pensar, a interpretar de la manera adecuada esas situaciones. ¿Y cuál es la manera adecuada de interpretar cada situación o cada evento de la vida? Es míralo de una manera objetiva sin que te dañe, que es parte de un proceso de vida, que hay condiciones a las que definitivamente no podemos hacer nada sobre eso. Y eso también enseña el estoicismo, y el estoicismo es lo que se aplica en muchas terapias psicológicas. Esto es lo que tengo. ¿Qué es lo que puedo hacer con esto? ¿Lloro por lo que no tengo o me transformo, me elevo y salgo como el ave fénix, como ese símbolo maravilloso de lo que es sanación, de lo que es salud psicológica y emocional? ¿Qué pasa cuando una persona pierde a sus padres, cuando nos convertimos en huérfanos? Yo fui huérfana de mamá cuando era muy pequeñita, y mi papá, mi héroe, se quedó a cargo de muchos niños y de niñas completamente solo. Imagínense la pérdida de él, que constituye la pérdida de la compañera, de la mamá, de nuestro socio de vida, y cuando hay niños pequeños todavía ahí, y él se entrega totalmente a eso, se entrega totalmente al cuidado de los niños con todo el trauma y el dolor que significó para él, y que nosotros como niños no lo entendíamos, o como adolescentes, mis hermanos mayores adolescentes no lo entendían. Y bueno, fui huérfana de mamá cuando era muy pequeñita. ¿Qué conlleva eso? Primero, los niños que lamentablemente nos convertimos en huérfanos de papá o de mamá, nos enfrentamos con una experiencia difícil. Es como una sensación de que uno está en una capsulita, en un huevito precioso, y eso se te quiebra. Y cuando se te quiebra, te das cuenta por primera vez en ese estado de niño que la persona que te cuida, que te ama, que te protege no está. Y en ese momento te enfrentas con el concepto de muerte, como el que yo me enfrenté y como los que se enfrentan muchos niños. O sea, hay que ser niño para entenderlo, hay que haber sido niño y haber experimentado esa situación tan dolorosa para poder explicarlo, entenderlo y sentirlo, como es mi caso. Y curiosamente, esta suscriptora me hizo esa pregunta en diciembre, que es un mes que por muchos años fue un mes totalmente triste, melancólico y doloroso para todos nosotros, y por supuesto para mi papá. Con el tiempo eso fue sanándose, y después ya como adultos decidimos que diciembre tenía que ser un mes de felicidad. Un 27 de diciembre se fue mi mamá, yo era muy pequeña, bueno, no tan pequeña. Yo ya tenía cerca de 10 años cuando ella se fue. Hay niños más pequeñitos. Cuando se pierden los padres a una edad muy pequeñita, como de meses, menos de un año, los cuidadores que se quedan sustituyen el papel de los padres, y los niños van elaborando la pérdida muchos años después, porque todavía no son conscientes de eso.
Cuando ya se es consciente en alguna medida, se es niño y se pierde a papá o a mamá, como en mi caso, te enfrentas, como decía, primero a la presencia de la muerte. Es la primera vez en la que un niño entiende que la muerte no es algo subjetivo o lejano, sino que está ahí al lado de nosotros. Es una sensación muy interesante que solamente quienes hemos perdido a nuestros padres de niños lo podemos entender. La otra parte es que quedan los padres, ambos. En el caso de esta muchacha que me pregunta si perdió a ambos padres, imagínense que ambos padres son el contexto del cuidado, la protección, la seguridad. El niño está ahí para que se le cuide, se le alimente, se le dé. En esos procesos, en los primeros años de infancia, el niño no piensa en dar, en cooperar. El niño piensa solamente en lo que me van a dar, lo que yo necesito. Papá es parte de mí, papá no está separado de mí, mamá es parte de mí, mamá no está separada. Entonces, papá y mamá constituyen el alimento físico, el alimento emocional, la seguridad, la protección. Eso dan los progenitores sanos. Va creando toda esa sensación en el niño. Soy cuidado, soy amado, soy querido, me van a proveer, tengo seguridad en la vida. Esa es la esencia fundamental que provee el hecho de tener progenitores. Eso nos da. Cuando se pierde a los papás o a la mamá o al papá o a ambos siendo niños, hay una desorganización emocional, más aún si el niño se da cuenta, si el niño ha experimentado ya, ha pasado algunos años con ellos y de pronto pierde a ambos de una manera como en un accidente, que es algo muy traumático, y de pronto es como se quiebra ese sentido básico de seguridad y en el niño. En el niño surge un caos, una desorientación. ¿Quién me va a cuidar? Estoy solo. ¿Qué va a pasar conmigo? Entonces, la orfandad, desde un punto de vista psicológico, se asocia básicamente y fundamentalmente a un estado de abandono. Ya no están las personas que nos protegen, ya no están las personas que me cuidan. Y en función a lo que viene después, si el niño va a ser trasladado a un albergue, o si va a ir con las tías, o va a ir con una vecina, esa sensación de caos, de no saber qué va a pasar, de hasta sentirse un estorbo, de sentirse que no es aceptado, que no es querido, crea un proceso de confusión en el niño, y esa memoria, esa sensación de confusión, de no querido, de abandono, de ser un estorbo, y sobre todo la orfandad también va a originar algo, va a originar el estado de una falta de identidad, porque finalmente cuando somos niños, mi identidad básicamente está funcionando, está sellada, está determinada por mi papá, por mi mamá, por mi contexto familiar. Si ellos se van, se desarma esa casita y entonces existe una falta de identidad. Y por muchos años el niño va a ir, dependiendo de las experiencias que haya tenido, si es acogido por los tíos amorosos, por los padrinos amorosos, en donde él puede volver a sentirse confiado, puede volver a sentirse protegido. Pero si ese no es el caso y el niño o la niña va de casa en casa, hay una situación de abandono total y de falta de identidad. Lo que sigue
después de que el niño ha perdido al papá, mamá o a ambos, ese periodo de germinación de lo que va a pasar es fundamental para darle cierta estabilidad a ese niño después ya en su época de adolescente, de joven y de adulto, o es el punto de partida donde se va a originar una vida caótica. Es por eso, cuando hablábamos también de orfandad y decíamos que no solamente es física, sino también teniendo padres biológicos donde abandonan al niño y son negligentes, ¿qué hace el niño? No pertenezco a nada, pero el ser humano necesita pertenecer a algo, necesita un grupo. Y entonces, por eso es que los niños, los adolescentes, empiezan a caer en grupos de delincuencia solamente para sentir la pertenencia. Porque esa sensación de falta de identidad es sumamente fuerte, caótica, dolorosa. Entonces, como seres humanos, cuando se quiebra eso, se va papá o mamá, o tenemos padres negligentes, el niño, el adolescente va a necesitar pertenecer a alguien. El ser humano necesita tener un sentido de pertenencia. Las consecuencias que se van a originar en la época adulta, que a veces no la asociamos mucho con nuestra etapa dolorosa de orfandad, de ser huérfanos, que es otra de las palabras que hay que aprender a usarlas. Los adultos tienen que tener mucho cuidado. Es que en los adultos está todo lo que se va a germinar en la sociedad. En los adultos está ese compromiso, ese deber, esa obligación moral. Yo escuché la palabra huérfana por primera vez y fue muy dolorosa para mí de una mamá, de una de mis compañeritas de escuela, de la clase. Y creo que más doloroso que la pérdida de la mamá, de mi mamá, porque al final tenía mis hermanas, tenía mi papá que me acogían, que me protegían, fue muy doloroso y fue como abrirme una ventana y lanzarme, es escuchar esa palabra expresada de una manera tan mala, con una mala intención de una adulta, de una mamá. Es que yo siempre digo, todos los adultos tenemos una obligación, los adultos sanos, obviamente, tenemos una obligación, tenemos la obligación de saber lo que decimos, de saber lo que hacemos, de cuidar a los niños, aunque no sean nuestros. Pero los adultos que son papá y mamá tienen mayor obligación que yo, que decidí no ser mamá. Porque se supone que alguien que es mamá o papá genera unos aprendizajes que los que no somos papás y no somos mamás, aunque hayamos tenido diplomados en la universidad, parece que no nos valieran de nada, porque se supone que si una mujer es mamá, ella sabe más que yo, aunque yo haya tenido diplomados sobre psicología infantil, sobre crianza, sobre evolución, sobre neurociencia infantil y todo lo demás. Entonces tú, adulto, como papá y como mamá, tienes más obligación que nosotros, los que no somos padres, los que no somos madres, de cuidar lo que le dices a un niño, a un adolescente. Lo que tú le dices puede ser la experiencia más traumática que ese niño va a llevar para toda su vida. Entonces, si eres papá o mamá y si eres un adulto sano, ten mucho cuidado con lo que dices. La palabra más tóxica que yo he escuchado en mi vida, que me han dicho, la gente mucho habla de discriminación cuando viajamos a otros países o vivimos otras culturas y nos sentimos como adultos muy indignados por la discriminación. Eso no es nada comparado con una palabra mal utilizada por un adulto ignorante hacia un niño. Y esa palabra, ella es huérfana, con ese sentido peyorativo, fue una experiencia muy dolorosa para mí. Y lo de consecuencias puede ser negativas, puede ser la falta de identidad, puede ser una depresión que el adulto va llevando de por vida porque no encontró el nudito de la causa.
También puede ser esas situaciones, esos condicionamientos crónicos de una nostalgia, de un sentimiento, de una pérdida, porque obviamente no hemos tenido en nuestra época infantil, adolescencia y de jóvenes ese calor, ese alimento que da los padres porque hemos sido huérfanos. Otra de las causas en un adulto de haber perdido a sus padres siendo muy niño es la inseguridad. Dudas mucho de lo que vas a decidir, de cosas simples, eres inseguro, no crees mucho en ti. Bueno, porque no tuvimos todo ese alimento que dan los padres sanos, bondadosos, buenos, saludables en esa etapa de la infancia porque fallecieron. La soledad, esas sensaciones, como esos vientos que yo llamo de soledad que sentimos sin un motivo aparente, puede también estar asociado a esa pérdida temprana de nuestros padres. El desapego, aprendemos a protegernos. Los niños son inteligentes, somos inteligentes, entonces después de un golpe doloroso que nos ha herido muchísimo, que nos duele cada noche al dormir, aprendemos a protegernos y lo que hacemos es no conectarnos mucho porque tenemos una sensación de pérdida en la vida, de catástrofe, de algo malo va a pasar. Y sí, las cosas malas pasan, porque ya perdí a mi mamá, perdí a mi papá. Entonces las cosas malas pasan. Y si no sabemos trabajar eso en nuestra juventud, si no tenemos a alguien que nos pueda cobijar y nos pueda ayudar, vamos a llevar esa sensación catastrófica en nuestra época adulta. El negativista, el pesimista, puede ser que tuvo una orfandad física, los padres murieron, o emocional, tuvo padres biológicos, pero eran padres negligentes, que lo abandonaron, que no lo cuidaron, que no le dieron necesidad. Otra de los síntomas que podemos también tener los adultos que hemos perdido a nuestros padres en nuestra niñez es una necesidad constante de aprobación. Es que es un alimento que no hemos tenido, entonces lo buscamos de manera constante, buscamos la aprobación por esa inseguridad, porque finalmente los padres lo primero que proveen a los niños es esa seguridad emocional. Tú puedes, yo te quiero, yo te cuido. Con ellos nada me pasa porque estoy cuidado. Eso no lo tenemos quienes hemos perdido a nuestros padres o a uno de nuestros progenitores en nuestra etapa infantil. Podemos tener durante mucho tiempo un sentimiento de no encajar, porque claro, no sentimos que pertenecemos, no tenemos papá, no tenemos mamá, somos huérfanos y vemos a los otros niños con papá y mamá y eventos especiales, días especiales como el Día de la Madre, el Día del Padre, pueden ser totalmente catastróficos para esos niños que se niegan a ir a la escuela o se niegan a ir a ese evento porque aunque lleven a la tía o que lleven al tío, si los otros niños saben que no tiene papá o mamá, que es un huérfano, se lo van a decir. Porque una de las cosas es que los niños no son totalmente maravillosos. Los niños son cruelmente honestos y también son increíblemente agresivos, pueden llegar a ser agresivos y a ser víctimas de burlas de sus compañeros. Tengo una amiga que ya tenía 65 años y murió su papá y ella su papá ya tenía casi 90 años y entró en una depresión enorme que le tomó cerca de 3 y de 4 años y que sus hijos no podían entender
por qué la mamá estaba viviendo ese proceso de depresión si habían tenido al abuelo viviendo una vida larga. Y tiene que ver con la interpretación, con el acostumbrarse con ese apego de tantos años, y después, cuando ya tú te has acostumbrado tanto, te cortan el cordoncito y tú no eres un adulto que ha sabido digerir esas etapas de vida y esas experiencias de vida. Tu interpretación te hace caer en una depresión. Entonces, en contraste con la pérdida, los adultos que hemos perdido a nuestros padres, que hemos sido huérfanos de niños o huérfanas, somos más independientes, aprendemos en la vida a decidir por nosotros mismos, no tenemos tanto apego ya a las personas o a las condiciones. Sí hemos aprendido a superarlo, a conversarlo y a manejarlo. Si no hemos aprendido, si no hemos ido a terapia, si no lo hemos elaborado, ¿qué es lo que va a pasar? La gente va a necesitar desesperadamente todo el tiempo compañía. Tenemos a esos adultos que, sabiendo que tienen una mala pareja, hacen lo imposible por seguir con ellos, porque tienen este miedo del abandono, porque ya perdieron a sus padres. Tuve a una clienta que fue huérfana de ambos padres y tuvo que ser criada por personas ajenas que le dieron una infancia muy dura, que la hacían limpiar, la maltrataban. Y ella escapó de esa casa cuando era una adolescente y se prometió y se juró que ella sí iba a tener un hogar, que iba a tener muchos niños para que la pudieran amar y que ella pudiera sentir ese amor que nunca sintió en su vida por la pérdida de sus padres y por estos sustitutos maltratadores que ella tuvo. Entonces, ella aguantaba muchas cosas del esposo: alcoholismo, infidelidad. Lo ponía a un lado, estas condiciones, solamente para no sentirse abandonada y para seguir con ese hogar, entre comillas, de 5 hijos y de un esposo maltratador, porque ella ya sabía esa experiencia dura de no tener casa, no tener hogar, no tener padres y no tener personas donde nosotros podemos sentirnos que amamos y que nos aman. Si no se ha tenido ese proceso de terapia ante la pérdida de los padres siendo niños, vamos a aceptar cualquier compañía, hasta la más tóxica, por el miedo al abandono, porque no queremos volver a sentir ese frío congelador que sentimos cuando se fue mamá, cuando se fue papá o cuando se fueron ambos. ¿Qué podemos hacer ya como adultos cuando hemos vivido esa experiencia de orfandad? ¿Qué hacemos? Bueno, definitivamente otra frase terapéutica aplica aquí. Es una experiencia que no la vamos a olvidar, que no la vamos a negar y que está ahí. Que hubiéramos querido tener a papá, tener a mamá por muchos años, hasta que nosotros hubiéramos pasado los 60. Y no lo tuvimos. Hay una ausencia. Hay un vacío. Hay un vacío. En mí hubo ese vacío de mamá. A los 10 años descubrí que yo nunca más iba a poder pronunciar esa palabra tan simple, tan común, que la dicen todos, la palabra mamá. Yo nunca más iba a poder decir: hola mamá, te quiero mamá. Entendí eso. Físicamente nunca más lo pude decir. Aprendí a decirlo después, cuando salí de la universidad, cuando me hice psicóloga y cuando ya pasé muchos cursos,
pude decirlo frente a una foto, es decir, te quiero mucho, mamá. Y acá viene esta técnica terapéutica. Entendemos que no lo podemos decir físicamente. Y ya como adulto, como adulta, ya no vayas cargando esa ausencia. Y entonces aprende a decir esa frase de la manera espiritual. Toma la foto de tu papá, toma la foto de tu mamá, acepta ese vacío y después di, buenas noches papá, buenas noches mamá, te quiero papá, te quiero mamá. Pronúncialo mucho, porque si no está la parte física, está algo mucho mayor que es la parte espiritual. Y que puede ser que no la creas, que tú eres muy objetivo, que tú eres agnóstico, pero es mejor creer que no creer. Porque el creer sana ese corazoncito, esa mente, ese cuerpo ausente de esas figuras tan importantes que son papá y mamá. La otra parte es, si no tuvimos mamá, no tuvimos papá, fuimos huérfanos, la persona, la pareja que viene, no es tu papá y no es tu mamá. Ya no se puede suplir, ya no la vamos a suplir hasta nuestra próxima vida. Y ese vacío, este ejercicio que siempre lo comparto es, acepta el vacío. Ahí está. Fui huérfana de mamá cuando yo era pequeñita y ahí estuvo ese vacío por muchos años y el vacío está ahí y está bien. Ya ese vacío no me produce ese frío paralizante porque ya lo elaboré, ya lo conversé, ya lo trabajé. Ahí está. Tu esposa no va a ser tu mamá, no es tu mamá. Tu esposo no es tu papá. Tus hijos no son los que van a sustituir a tu papá y a tu mamá si las perdiste. No. Está ese vacío. Fuimos huérfanos, lamentablemente, por condiciones de la vida que no vamos a entender. Entonces, ahora elegimos con esa distancia afectiva adecuada, con esa seguridad que vamos trabajando. Entendemos que a veces podemos ser muy inseguros para decidir muchas cosas y eso viene porque esa orfandad temprana no nos permitió desenvolver ese sentido de seguridad que nos da papá y mamá. Entonces lo vamos aprendiendo como adultos y yo me convierto en mi mamá y yo me convierto en mi papá. Y entonces me provoco esa sensación de amor, de protección y de seguridad. Y voy aprendiendo a manejar con seguridad y a tomar decisiones, invocando tal vez espiritualmente a mamá y a papá. Cuando nos decimos, wow, qué mala suerte tuve, fui huérfana tan pequeñita. Qué mala suerte, ¿por qué me tocó eso a mí? Si te sigues haciendo esa pregunta, ese vacío que está ahí se va a congelar y te va a doler más. Pero en cambio la metafísica a mí me enseñó a entender que por algún motivo me tocó ser huérfana de mamá tan pequeñita. Tal vez para valorar a otras mujeres en mi vida, tal vez para convertirme yo en una mamá espiritual de muchas mujeres, para darme esa fortaleza de ser independiente. Me acuerdo que yo aprendí a ser independiente muy pequeñita y de adolescente veía que todas iban con su mamá para decidir sobre un vestidito y yo iba con mi hermana, pero finalmente decidía yo. Y eso me sirvió cuando ya emigré y me casé y no estaba mi familia acá. Y entonces fui a escoger mi vestido de novia sola y no hice un drama de eso porque yo ya estaba acostumbrada a decidir. Y entonces fui sola, decidí, y cuando la persona que me estaba atendiendo empezó a buscar a otras personas, no está tu mamá, no está tu futura suegra, tu hermana, tu tía, dije, no, estoy sola, vi en sus ojos pena. Era la interpretación de ella, no era la interpretación mía, porque yo era una cuestión de la que ella estaba acostumbrada. Entonces, a lo mejor la metafísica nos prepara para esas ausencias, para esos vacíos, y todo en la vida es como tú interpretas. Lo interpretas como una pérdida o como una ganancia. Lo interpretas como un vacío que tienes que llenar
o lo interpretas como un vacío que puede ser una voz que te puede servir como guía para que puedas después disfrutar de la felicidad que constituye esta experiencia de vida. Muchísimas gracias, un beso enorme para ti y en alguna medida tal vez todos somos huérfanos de algo, de alguien que no nos hemos dado cuenta, y también todos podemos ser sustitutos y ser padres, madres, proveedores, motivadores de alguien que lo necesita o de nosotros mismos. Espero te haya servido a ti, suscriptora, a este tema de la orfandad, para que aprendas a ser segura, para que no sientas ausencia, para que entiendas estos procesos de vida, para que te sientas feliz aún con esas condiciones que tuvimos tú y yo, y que seguramente en nuestra próxima vida nos va a tocar una mamá y un papá que nos dure por muchos, muchos, muchos años. Y gracias a mi papá, que me duró 2 años suficientes en los que yo todavía pude compartir la adultez con él y pude proveerle a él de demostraciones del amor, y tal vez no de toda la gratitud que yo le tengo a mi padre por haberse quedado con nosotros, sin compañía y dándonos ese amor. Muchísimas gracias. Un beso enorme para ti en este mes de diciembre.